Biblia explicada, un recorrido diario por las Sagradas Escrituras. Dentro del relato histórico que Lucas hace, hemos llegado a los eventos sucedidos después del bautismo, las tentaciones de Cristo, y lo mencionamos en los evangelios anteriores, con comentarios acerca del significado de cada una de las tentaciones y la victoria que el Señor tuvo. Hoy tú y yo podemos obtener también la victoria en Jesús en medio de las tentaciones. Somos nosotros quienes decidimos decir no a las tentaciones de Satanás con la ayuda del Espíritu Santo. Porque las tentaciones no son pecado. Las tentaciones son ataques del enemigo porque hemos nacido con una naturaleza pecaminosa. El día en que entregamos nuestra vida al Señor en las aguas del bautismo, empezamos a desarrollar una naturaleza en proceso de santificación. Entonces tenemos dos naturalezas. La naturaleza pecaminosa con la cual hemos nacido y la naturaleza santificada por la cual nos estamos desarrollando con la ayuda del Espíritu Santo. Es una batalla, como decía un predicador en una ocasión, es una batalla de dos leones. Un león que quiere lo mejor para nuestra vida, que es Cristo, y un león que quiere destruirnos, que es Satanás, que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y en nuestra naturaleza humana tenemos como esos dos leones luchando, y a quien más alimentemos, a quien más le dediquemos tiempo, logrará la victoria sobre el menos alimentado y al que menos le dediquemos atención. Con esta introducción abrimos nuestras Biblias en el capítulo número 4 del Evangelio de Lucas y vemos al Señor Jesús lleno del Espíritu Santo. Ya aquí, solamente aquí, con esta expresión, Jesús lleno del Espíritu Santo, tenemos una gran lección para nuestra vida. Necesitamos urgentemente, diariamente, ser llenos del Espíritu Santo. Y tú te preguntarás, ¿cómo? ¿Cómo puedo ser yo lleno del Espíritu Santo? Si mi naturaleza está inclinada hacia el mal, ¿cómo me puedo llenar del Espíritu? Primero, reconocer que tenemos un problema, y ya que formamos parte de una familia de fe y que hemos testificado públicamente que necesitamos a Cristo en nuestro corazón y lo demostramos en las aguas del bautismo, ahora nos corresponde a ti y a mí alimentarnos todos los días, así como llevamos alimento a nuestra boca para poder nutrir nuestro cuerpo y tener salud física, así también tenemos que nutrir nuestro espíritu con el pan de vida, que es Cristo Jesús reflejado en su palabra. En la Biblia está la voluntad del Señor. Por eso necesitamos alimentarnos de ella todos los días. Dios nos habla, sí, nos habla a través de su palabra. El Señor nos convence de pecado, justicia y juicio, nos dice lo que está mal, porque el Espíritu Santo obra aquí, en la mente, en el asiento de la conciencia. Llenarse del Espíritu Santo implica comer la Escritura, vivir la Escritura, compartir la Escritura, acercarnos a Dios en oración. Y Jesús conocía, y lo tenemos por el testimonio que el mismo Lucas da, Jesús conocía desde niño las Sagradas Escrituras. Y si tú quieres, mi querido hermano padre de familia o madre de familia, mi querida hermana, si tú quieres que tu hogar esté lleno del Espíritu Santo, no descuiden los devocionales diarios con sus hijos. Hay cosas que a uno como padre se le escapan de las manos, pero no descuides el devocional diario con tus hijos en la mañana y en la tarde, antes de acostarse. Reúnanse como familia, lean la Biblia, lean un devocional. Intercambien ideas de la Escritura, seamos reavivados por la palabra y el Espíritu Santo actuará en nosotros. Y Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán, salió del bautismo y fue el mismo Espíritu el que lo impulsó al desierto. Jesús iba a pasar 40 días, lo dice aquí, versículo 2, 40 días, 40 noches, en contacto directo con el Padre para comenzar su ministerio público.
Si nosotros queremos enfrentar este mundo cada día y mantener nuestra fe y nuestra confianza en el Señor, necesitamos tener comunión diaria con el Padre. Jesús era tentado por el diablo. Después de los 40 días fue tentado. O sea, esto nos indica que la tentación es parte de nuestra lucha. Jesús pasó por tentación. La tentación no es pecado. La tentación es parte de la batalla del cristiano, del creyente. Y Jesús, siendo Dios, tuvo que ser tentado como Dios, en su naturaleza humana. Y les voy a explicar por qué. Porque en las tentaciones de Jesús, Satanás le habló de manera de que él pudiese manifestar su poder divino satisfaciendo sus necesidades humanas. ¿Tienes hambre? Tú, si eres Dios, utiliza tu poder para convertir las piedras en pan. Si tú eres Dios y confías en la palabra que tú mismo inspiraste a través de tu espíritu, lánzate del pináculo del templo y demuéstrame que los ángeles vendrán a salvarte. Esas fueron las tentaciones que ya estudiamos. Se las estoy mencionando porque ya las estudiamos, solo que las vamos a leer de nuevo aquí en Lucas. Entonces, durante esos 40 días, Jesús no comió nada. Pasados los días, Jesús tuvo hambre porque aunque es Dios, tenía naturaleza humana. Una naturaleza humana caída. Caída en el sentido es degradada por el tiempo. 4000 años de pecado sobre nuestra naturaleza. Y hoy, tú y yo que vivimos en el siglo XXI, tenemos 6000 años de pecado encima. Nuestra naturaleza cada vez está más inclinada hacia el mal o degradada por el tiempo. Ahora, de la inclinación hacia el mal, es cuestión de ver las redes sociales para que usted se dé cuenta cómo está el mundo. Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Jesús respondiendo le dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y le llevó el diablo a un monte alto y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Fíjate que aquí hay una variante, porque la segunda tentación que menciona Mateo es la presunción. La primera es el apetito. El apetito. De esto voy a hablar un poco más al terminar de leer las 3 tentaciones, porque el apetito fue lo que llevó al ser humano a desconfiar de la palabra de Dios. Los apetitos son lo que nos lleva a nosotros a hacer las cosas a nuestra manera. Esa es la realidad. Pero la variante aquí es que Lucas muestra, en segundo lugar, muestra la tentación del poder, del dominio y de la adoración que Satanás le estaba pidiendo a Cristo para darle el dominio del mundo. Le mostró todos los reinos de la tierra y le dijo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada. Mentira, a ti no se te entregó, tú la usurpaste. O sea, Satanás está delante de Dios y le miente a Dios, porque piensa que su naturaleza humana va a hacer flaquear a Dios. Mira, yo lo dije en el libro de Job y lo voy a ratificar aquí, y lo dije también en el libro de Isaías y de Ezequiel cuando estábamos hablando de la caída de Lucifer. Satanás llegó a pensar que Dios era algo a lo que se podía llegar a ser. O sea, él pensó que Dios era una posición. Él pensó que Dios era algo que se podía obtener. Pensó que era un título. Como él era un ángel poderoso y reconocido por todos los ángeles del cielo, que caminaba por las piedras de fuego, un querubín hermoso, él llegó a pensar que podía obtener la divinidad que Cristo tenía. O sea, que el Mesías tenía, bueno, Dios pues, pero lo que pasa es que Mesías y Cristo son nombres terrenos a la función que iba a cumplir.
Pero él llegó a pensar que podía tomar el puesto que tenía el hijo. Y cuando ve al hijo en forma humana, ve la oportunidad para hacerle ceder y obtener él el puesto que quería. A mí me ha sido entregado. Mentira, a ti no se te entregó nada. Tú lo usurpaste, tú lo tomaste. Tú has establecido en esta tierra un gobierno de facto. Y lo que has traído al mundo es una catástrofe. Pero en su atrevimiento, Lucifer le dice a Cristo: yo todo esto te lo puedo dar si quiero. Si quiero, y a quien quiero la doy. Y muchas personas hoy, por una posición política, por un reconocimiento social, por una fama momentánea, son capaces de venderle su alma al diablo. ¿Y de qué les ha servido? De disfrutar por un tiempo para después arruinar su vida. Si tú, postrado, me adorases, todo esto será tuyo. O sea, lo que Satanás realmente quería era que Dios le reconociese a él como superior. Lo que Satanás quería era que le adorara al mismo Creador y humillarle universalmente. Entonces, respondiendo, Jesús le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Hoy la naturaleza humana está inclinada al reconocimiento y a la veneración, a la adoración. Artistas, cantantes, futbolistas, que parece que ahora son los dioses del mundo, buscan el reconocimiento social y les afecta mucho los comentarios negativos. Nuestra única adoración, nuestro reconocimiento debe ser al Creador. Aquí vemos entonces que hay este cambio en la manera como Lucas describe las tentaciones, y ya después en el versículo 9 menciona la segunda como la última. Porque el Señor le dice: vete de aquí. Se supone que si Jesús le dijo vete de aquí, tenía que irse. Pero Lucas presenta de esta manera el orden de las tentaciones. Le llevó Satanás a Jerusalén y lo puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará de ti que te guarden, y en tus manos te sostendrá, para que no tropiece tu pie en piedra. Respondiendo Jesús le dijo: no tentarás al Señor tu Dios. Quizás Lucas, y esta es la manera como yo lo interpreto, la manera como Lucas presenta las tentaciones, es mostrar cómo Satanás utiliza la escritura tergiversada, descontextualizada, para hacer entender otra cosa. ¿Qué está citando Satanás aquí en esta tentación que Lucas presenta de último, que en realidad Mateo la presenta de segundo lugar? Es la presunción, es utilizar los textos bíblicos a conveniencia para que el texto diga algo que en realidad no dice. Este es el Salmo 91, que casualmente muchas personas utilizan abierto en sus casas, considerando que tener el Salmo abierto allí, cogiendo polvo y agarrando sol, poniéndose esa página amarilla, piensan que ahí está la protección de Dios en el escrito, sin vivencia, sin entender que el Señor es el protector de quien está dispuesto a poner su plena confianza en Él y lo demuestra en obediencia. ¿A sus ángeles mandará? Sí, Dios va a enviar protección para tu vida, pero tú estás dispuesto a dejarte proteger por el Señor, reconociendo públicamente que Él es el Señor de tu vida. El que habita al abrigo del Altísimo, dice el Salmo 91, morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Tú estás dispuesto a vivir al abrigo del Altísimo? ¿Tú estás dispuesto a reconocer que el Altísimo es tu Señor? ¿Estás dispuesto a decir: Jehová, esperanza mía? Con tus alas te cubrirá para que tu pie no tropiece. Pero ¿estás tú dispuesto a dejarte proteger por el Señor como un padre cuida de su hijo? Y cuando un padre quiere lo mejor para su hijo, ¿no le pone límites, restricciones? ¿Estás tú dispuesto a aceptar las restricciones y los límites que el Señor nos pone? Como lo hizo en un principio en el Edén,
a la primera pareja que le dijo, todo esto es de ustedes, coman de lo que quieran, pero la restricción que les estoy dando es un árbol que quizás es como cualquier árbol, pero yo les estoy dando a ustedes esta restricción para que me reconozcan como su creador, como su sustentador. No coman del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el día que ustedes coman de él, morirán. Mira lo que encontré en un comentario que quiero compartir con ustedes con respecto a las tentaciones de Jesús. Y dice, Dios le dijo a Adán y a Eva, el día que coman ciertamente van a morir. El diablo, ¿qué fue lo que les dijo? Todo lo contrario. Eso es mentira, ustedes no van a morir. Entonces ellos dudaron de Dios y creyeron al diablo. ¿A quién le creemos nosotros? ¿A quién le creemos? Lo interesante es que Satanás cita la Biblia. La voz de su padre acababa de decirle a Jesús, tú eres mi hijo amado. Lo leímos en Lucas 3:22. Pero el diablo le sugirió una duda. Si eres hijo de Dios, haz tal cosa. Pero Jesús no dudó, sino que se aferró a la palabra de su Padre. Y el escritor de la carta a los Hebreos en el capítulo 4, verso 15 nos dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo es todo. Y tú dices, bueno, pero no fue tentado con bebidas alcohólicas o con mujeres, claro, porque Satanás lo tentó en su naturaleza humana desde su esfera divina. Satanás sabía que el Señor Jesús no tenía ciertos tipos de gustos o tendencias como lo tenemos nosotros. Pero la primera tentación de convertir las piedras en pan, allí abarca todas nuestras pasiones y gustos y nuestras aparentes necesidades. ¿Por qué digo aparentes necesidades? Porque comer es una necesidad primaria. Pero tú, por mucha hambre que tengas, no vas a comer cosas que son inadecuadas, que te van a perjudicar. Hay personas que dicen, yo robé por hambre, pero en lugar de robar pudiste haber pedido. O sea que puedes tener mucha hambre, pero no vas a cometer un crimen por satisfacer una necesidad que te va a sustentar durante un tiempo, porque después vas a tener que volver a comer de nuevo. Entonces, Satanás tienta a Jesús en su naturaleza humana, pero desde su condición divina, porque tú y yo, por más hambre que tengamos, no vamos a convertir piedras en panes porque no tenemos ese poder. Pero Jesús sí tenía el poder. Y hay cosas que nosotros estamos inclinados a hacer y si se nos da la oportunidad, seguramente las hacemos, pero sabemos que están mal. Entonces Jesús fue tentado en todo, pero sin pecado. En todo, la inclinación del ser humano. El ser humano puede hacer algo, pero no lo hace porque sabe que está mal. Y si lo hace es porque tuvo la posibilidad de hacerlo, pero podemos decir que no. Volviendo de nuevo al comentario que les estoy mostrando, desde el comienzo de su rebelión, Satanás quiso ser adorado como Dios. Eso lo leímos en Isaías 14. Además, estaba dispuesto a renunciar a su soberanía sobre este mundo por un gesto de adoración de parte de Jesús. Pero Jesús no fue engañado por su generosidad. Su lealtad permanecía solamente al Padre, el único que puede y debe ser adorado. Nuevamente, usó la palabra revelada para rechazar la tentación. Al igual que Jesús, no debemos confiar en nuestras propias fuerzas o sabiduría para hacer frente a la tentación, sino en la eterna palabra de Dios. Al igual que Jesús, solo Dios ha de ser el único centro de nuestra adoración. Y la última tentación, mencionada aquí por Lucas, que es la que muestra a Jesús en el pináculo del templo. Nuevamente en el templo Jesús es confrontado por Satanás. Esta vez es el diablo el que usa la palabra de Dios y le pide de nuevo a Jesús que demuestre que realmente es el Hijo de Dios. Realizar esta acción temeraria hubiera sido aceptar que albergaba dudas sobre su divinidad o su misión, pero ninguna duda había en Jesús. Él confiaba plenamente en su Padre y no necesitaba demostrarlo en ese momento. Finalmente Jesús venció toda tentación. Y aquí hay una lección para nosotros. Como Jesús venció, también tú puedes vencer.
Notemos 4 enseñanzas principales en las tentaciones. Número 1, ninguno está libre de tentación. Cuando Dios permite que seamos tentados, también provee la gracia y el poder para vencer. Las tentaciones no se presentan siempre de la misma manera. Ninguno es tentado más allá de su capacidad para soportar la tentación. No os ha sobrevenido, dijo Pablo a la iglesia de Corintios, ninguna tentación que no sea humana. Pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar la tentación. Y en el libro Mensajes Selectos, que lo leímos en el Evangelio de Mateo, en el tomo 2, en la página 57, leemos la siguiente declaración: cada uno de nosotros será tentado intensamente. Nuestra fe será sometida a prueba hasta un grado máximo. Debemos tener una conexión viva con Dios, debemos ser participantes de la naturaleza divina. Entonces no seremos engañados por las invenciones del enemigo y escaparemos de la corrupción reinante en el mundo a causa de la concupiscencia. Necesitamos estar anclados en Cristo, arraigados y fundamentados en la fe. Un detalle más con respecto a la tentación de la presunción es que nosotros no podemos arriesgarnos a jugar con la tentación. Si tú sabes que tienes una debilidad, la que sea, no te entremetas con eso. Si tú sabes que eres débil en algo, aléjate. Si tú, por ejemplo, tienes la adicción a las bebidas alcohólicas y estás luchando con esa tendencia, pues no frecuentes lugares donde la vendan. O si tienes el gusto del cigarrillo, aléjate lo más posible de eso. Y recibe una terapia de 5 días para dejar de fumar. Si tú sabes que tienes la tendencia natural, la atracción desmedida de estar con mujeres, pues trata todo lo posible de no estar frecuentando conversaciones que saben que te van a llevar a eso. Entonces tenemos que aprender a depender del Señor y apartarnos del mal, pedirle fuerza al Espíritu Santo para que nos ayude a vencer la tentación. Hay un pensamiento que una vez escuché que dice: es inevitable que las aves vuelen sobre tu cabeza, pero puedes evitar que hagan nido sobre ella. Hablando de las tentaciones. Bueno, volviendo al texto, vamos ahora al versículo número 13. Cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Satanás se va a ir. Cuando tú vences la tentación, va a querer regresar para redoblar esfuerzo a pedir revancha. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Y enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos, era reconocido. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en un día de reposo entró en la sinagoga. Esto ya lo estudiamos tanto en Mateo como en Marcos. La importancia, fíjate que Jesús entraba en la sinagoga en el Shabbat, en el día de reposo. Si no hubiese sido importante ese día desde el principio que el Señor santificó, Jesús no lo hubiese hecho. Porque hubo cosas que Jesús no hacía y otras que sí hacía para demostrar lo que era correcto y lo incorrecto. Y aquí el relato nos dice que en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre. No está diciendo que la costumbre sea mala, sino que consecuentemente desde niño lo llevaban a la sinagoga. Si fuera malo, si fuera impropio, si fuera inadecuado, si no fuera necesario en este tiempo, Jesús no lo hubiese hecho. Pero lo hizo. Y eso ya debe llamarnos a la reflexión. Dice que se levantó a leer y se le dio el libro del profeta Isaías. Interesante, ¿no? Ellos tenían rollos. Abriendo el libro, halló el lugar donde estaba escrito y seguramente lo buscó. No fue que lo encontró por casualidad, lo buscó. Y halló en el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido. ¿Y dónde lo ungió? En el bautismo. Para dar las buenas nuevas a los pobres,
me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Ahora, ¿en qué parte se encuentra este relato de Isaías? ¿Dónde lo podemos encontrar nosotros? En el Antiguo Testamento, en Isaías 61. ¿Quieres leerlo conmigo? Vamos a Isaías 61 para recordar lo que ya estudiamos. Si no has visto el video del estudio de Isaías, te invito a que lo puedas ver aquí en el canal, ya lo explicamos. Mira, Isaías 61. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová y me ha enviado a predicar las buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza de Jehová nuestro Dios, a consolar a los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza. Y bueno, y el relato sigue. Y eso fue lo que el Señor Jesús leyó. Dice entonces el versículo 19 que enrollando el libro lo dio al ministro, se sentó y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy, qué interesante que Jesús da una interpretación de sí mismo allí en público. Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. La pregunta es, ¿ustedes están esperando el cumplimiento de las profecías? Pues aquí está. Este es el cumplimiento. Y todos daban buen testimonio de él, o sea que lo evaluaron. Y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca y decían: ¿no es este el hijo de José? No, no es el hijo de José. No es el hijo de José. José lo crió humanamente. Pero ellos tenían que investigar qué había pasado antes. ¿Tú crees que muchas personas no se enteraron que María estaba embarazada y no estaba casada con José? ¿Tú crees que el testimonio de Zacarías y de Elizabeth no fue también escuchado de lo que Zacarías anunciaba de que un ángel se le había aparecido y que María fue a visitar a Elizabeth? Todo eso la gente, a ver, si Lucas lo investigó, esas personas no eran ignorantes de esos acontecimientos. Y él les dijo: sin duda me diréis este refrán: médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y añadió: de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías. El Señor está contando relatos históricos cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses. En ese tiempo no hubo lluvia. Y justamente durante un tiempo de 3 años y 6 meses, Jesús también desarrollaría su ministerio terrenal. Y hubo una gran hambre en toda la tierra en los tiempos de Elías, pero ninguna de esas mujeres viudas fue a ella el profeta Elías, sino una mujer viuda de Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado sino Naamán el sirio. ¿Qué quería decir Jesús con esto? Mira, Dios envió muchos profetas a Israel, pero no lo escuchaban. Dios envió muchos siervos que estaban dispuestos a revelar la voluntad del Señor y a corregir un pueblo, pero a ellos los despreciaban. Y los extranjeros, a quienes también se les había dado la oportunidad de conocer la revelación, pero por el testimonio de Israel, a ellos se les hizo una gran obra. Y aquí se menciona a la viuda de Sarepta y al sirio Naamán, que fue y se lavó en el río Jordán. Al principio no quería, pero lo hizo y fue sanado de su lepra. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira. Primero tenían admiración, o un grupo tenía admiración y el otro no tanta. Y cuando prácticamente les dijo: ustedes han desatendido las revelaciones del Señor y están esperando un Mesías totalmente diferente al que tienen al frente, entonces ustedes están demostrando que en realidad no quieren conocer lo que el Señor les ha mostrado a lo largo de la historia.
Levantándose, dice el versículo 29, le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos para despeñarle. O sea, la idea era matar a Jesús. Esa era la idea. Pero no lo lograron. Vamos ahora al versículo número 30. Querían despeñarle, dice, mas él pasó por medio de ellos y se fue. Descendió Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba, y aquí nuevamente se repite en el versículo 31, que Jesús les enseñaba en los Shabbat, en los días de reposo. De esto no voy a hablar más porque creo que ya hemos hablado suficiente. Se admiraban de su doctrina porque su palabra era con autoridad, y estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, esto también lo estudiamos en Marcos, el cual exclamó a gran voz diciendo: déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Entonces aquí yo veo un detalle importante, y es que Marcos muestra como que todo sucedió el mismo día, pero Lucas presenta como que fue eventos separados. Una cosa la dijo allí en la sinagoga un día de reposo, y habiendo dado otras enseñanzas en otros días de reposo, viene esta persona que se le metió Satanás. No sé qué estaría haciendo, porque Satanás no se mete de esa manera, pero estando ahí en la sinagoga se manifiesta Satanás queriendo interrumpir al Señor Jesús para cambiar el ambiente. Y dice: has venido para destruirnos. Yo te conozco quién eres, el Santo de Dios. Y Jesús le reprendió diciendo: cállate y sal de él. Entonces el demonio, derribándole en medio de ellos, salió de él y no le hizo daño alguno. Entonces, como Satanás no logró la victoria en el desierto, y como no logró que las personas quisieran que Jesús rodara por un despeñadero, entonces Satanás redobló esfuerzos, y por eso hubo muchas manifestaciones demoníacas en su tiempo para atacar el ministerio de Cristo, pero no lo logró. Y estaban todos maravillados y hablaban unos con otros diciendo: ¿qué palabra es esta que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen? Y su fama se difundió por todos los lugares de los contornos. Entonces Jesús se levantó y salió de la sinagoga y entró en casa de Simón. Pedro, entró en casa de Simón. Y la suegra de Pedro tenía una gran fiebre y le rogaron por ella. Yo lo dije también en Mateo, lo mencioné en Marcos. La suegra de Pedro fue sanada en un Shabbat. Allí, en el ambiente familiar, alejado de la vista de todos, Jesús hizo esta sanación milagrosa, y Lucas lo investigó y lo escribió. Parece que alguien, cuando yo hice la explicación de esto de la suegra de Pedro, no recuerdo si fue en Mateo o en Marcos, parece que no sé si yo me di a entender mal o lo interpretó erróneamente. Yo no dije que Jesús se escondió para hacer un milagro en Shabbat. Yo dije que la suegra de Pedro estaba dentro de su casa, y en lo íntimo de la familia Jesús hizo un milagro en Shabbat. Y después las personas vinieron cuando se acabó el sábado y rodearon la casa donde Jesús estaba, para que Jesús también les hiciese una obra en ellos, porque Jesús había expulsado un demonio en Shabbat. Pero no fue que Jesús sacó a la suegra de Pedro en la calle para que todo el mundo viera el milagro. Esto fue algo familiar, allí, íntimo, porque se prestaba para hacerle esta sanidad a esta mujer. Y la mujer dice que, bueno, los relatos muestran que ella después le servía. Inclinándose hacia ella, reprendió la fiebre le dejó, y levantándose ella al instante, le servía. Al ponerse el sol, a la caída ya del sábado, porque el día se termina cuando el sol se oculta, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades lo traían a él, y él, poniendo las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. También salían demonios de muchos, dando voces diciendo: tú eres el Hijo de Dios. Pero él los reprendía y no les dejaba hablar, porque sabían que él era el Cristo. Y habíamos dicho con respecto a esta manera de Jesús mandar a callar a los demonios que le reconocían, era primero para que las personas no pensaran que los demonios consideraban a Jesús como su líder.
sea, mira, los demonios le obedecen. Entonces, también era evitar una efervescencia de ver simplemente a Jesús como un hombre que hace milagros. Sí, Jesús hacía milagros. Pero lo más importante que Jesús hacía en favor de las personas era mostrarles el camino por donde debían andar. Y yo no recuerdo bien las palabras con exactitud que yo dije cuando estudiamos estos capítulos, pero lo voy a decir en este momento. Y es el hecho de que nosotros no podemos darle énfasis principal a las curaciones milagrosas. Ese no es el punto principal. Lo principal es la obediencia al Señor, y como resultado de la obediencia vendrán bendiciones de muchas maneras, incluso sanidades en nuestro cuerpo. Por eso al principio yo les decía, si nosotros estamos dispuestos a hacer la voluntad del Señor, más que seguir nuestras propias inclinaciones. Porque la mayoría de las enfermedades que hoy se sufren, la mayoría, a excepción de los accidentes y ya el envejecimiento, pues ya forma parte de nuestra degradación física, pero la mayoría de las enfermedades viene como consecuencia de nuestro mal estilo de vida, por lo que comemos, por lo que hacemos, por las cosas que llevamos al extremo muchas veces. Entonces pensamos que porque la gente lo come, nosotros también debemos comerlo. No, mira. Y cuando hemos hablado del tema de los alimentos, es un tema que es de gran relevancia. Porque ¿quién determina lo que se come y lo que no se come? ¿Cómo tú sabes que un perro no se come? ¿Tú cómo sabes que el perro y el gato no se comen, pero el marrano sí? ¿Quién te dijo que uno sí y otro no? Pero si tú puedes comer marrano, puedes comer caballo. Y hay gente que los ha comido. Hay gente que come culebra, gente que come conejo. Ah, no, el conejo no. No, el conejo no se come, no se debería comer. Como tampoco se debe comer perros, gatos y ratas. Entonces, ¿quién determina qué es lo que se come? Ah, la vaca, el chivo, eso sí, claro, porque la Biblia dice cuáles son los animales que se deben o no se deben comer, pero lo correcto es que no comamos animales. Alguien me preguntaba, ¿usted es vegetariano? Yo le voy a decir, mira, no soy vegetariano. Porque una vez al mes, o una vez cada 2 meses, o una vez cada 3 meses, nos invitan a comer en la calle y comemos carne. Pero tiene que ser la que la Biblia permite. Ahora tú me preguntas, ¿comes carne todos los días? No, hay gente que come carne un día, pollo al día siguiente, como que si el pollo no fuera carne, y pescado al... Tú puedes comer, siempre y cuando estés consciente de que fueron animales que Dios permitió, que no deberíamos comerlo, no deberíamos, pero las circunstancias a veces no lo permiten. Oye, pero por lo menos haz el esfuerzo de comer lo que Dios permitió, para que las enfermedades o la degradación no avance tan rápido. Y entonces en medio de nuestras enfermedades estemos pidiéndole, Señor, sáname de esto. Sí, yo te puedo sanar, dice el Señor. Pero tú, ¿qué estás dispuesto a hacer? ¿Estás dispuesto a cambiar tu estilo de vida o lo quieres hacer a tu manera? Cuando ya era de día, dice el versículo 42, salió y se fue a un lugar desierto y la gente le buscaba. Y llegando a donde él estaba, le detenían para que no se fuera de ellos. Hay personas que necesitan realmente que el Señor obre de inmediato en sus vidas. Esta es la demostración de que el ser humano tiene necesidades grandes. Necesidades físicas, necesidades espirituales, necesidades emocionales, y es un reconocimiento de que somos seres humanos dependientes y que buscamos a alguien en quien poner nuestra mirada. Lo bueno es que estas personas colocaron la mirada en quien era realmente el que debería ser admirado por todas las personas. Jesús fue admirado y rechazado. Y hoy nos toca a nosotros decidir si lo vamos a retener en nuestra vida o lo vamos a dejar ir. Si estamos dispuestos al que Él nos instruya para corregirnos o queremos que el Señor apruebe lo que hagamos. Y el Señor nos ha dado una norma de vida. Cuando tú y yo ponemos en práctica esa norma de vida y estamos dispuestos a hacer su voluntad, nuestra fe se fortalecerá y viviremos con esperanza.
Dice el versículo número 43, pero él les dijo, es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he venido. ¿Qué era lo más correcto? No era que Jesús se quedara, era que las personas caminaran con Jesús. Eso era lo más correcto. Señor, no te vayas. Ok, es bueno que ustedes quieran que yo esté con ustedes, pero yo tengo que ir a otros lugares. Vengan, acompáñenme. Cuando Jesús le dijo, tengo que ir a otros lugares, pero yo quiero estar contigo, Jesús. Claro, Jesús no les está diciendo aquí, vénganse conmigo. O por lo menos Lucas no lo relata. Pero lo lógico es que si yo quiero estar con Jesús, quiero que Jesús se quede aquí, pero Jesús se tiene que ir a otro lado, pues yo me voy con Jesús. No me voy a quedar aquí sin Él, porque siento que Él es importante en mi vida. Y predicaba en las sinagogas de Galilea. ¿Qué día? Ya sabemos qué día porque ya tenemos dos evidencias en el mismo relato. Jesús entraba. Y yo lo dije y lo voy a ratificar también, y con esto quiero terminar la reflexión de este capítulo. Y es que nosotros debemos congregarnos con personas que tienen nuestras mismas tendencias, que tienen nuestros mismos problemas, que tienen nuestros mismos gustos, pero que tienen el deseo de cambio. Entonces, cuando nosotros nos congregamos con tres propósitos. Número 1, para adorar a Dios, que se merece nuestra adoración. Para aprender de su palabra, porque Jesús enseñaba, Jesús predicaba, Jesús exhortaba, Jesús orientaba. Y número 3, para compartir con esas personas que tienen la misma lucha y que también están dispuestos a salir victoriosos en medio de las tentaciones. Si tú mantienes ese pensamiento, el Señor va a obrar en tu vida y saldrás victorioso en todas las cosas. Tú no te congregas porque la gente que está reuniéndose sea perfecta, no, porque a pesar de las imperfecciones están allí y mutuamente nos apoyamos como una familia de fe y esperanza. Y con esto hemos terminado nuestro capítulo por el día de hoy. Solo me resta decirte que Dios te bendiga y te guarde, que haga resplandecer Dios su rostro sobre ti y que tenga de ti misericordia, que el Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz.